Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de El Edu y la Gente. Soy Omar Jiménez y hoy vamos a estar hablando un poco del punk. Este capítulo va a ir dedicado al compa Carlos Pocky Bustamante. Sí, suena como el nombre de un guitarrista para La Polla Records o algún proyecto en solitario para Evaristo, pero es argentino, gran guitarrista, bajista, cantante y letrista del género en el conurbano bonaerense. Y he tenido la posibilidad de ver presentaciones de él en vivo y la verdad que él es sinónimo del punk. En cuanto a la entrega que hay en cada presentación, contundencia de sus letras, ya que pude tener acceso a algunas canciones de él propias y la verdad que lo admiro muchísimo como referente del movimiento para una juventud que viene mal informada de lo que realmente es el punk, ¿no? Así que bueno, dedicado para él y espero que cuando lo escuche se sienta a gusto con lo que acabo de decir de él. De nada por la publicidad, Pocky. Así que si te llaman de algún lado, ya sabes, puedo ser tu ayudante en guitarras, llevarte las cosas, no hay ningún problema. Todo trabajo es bienvenido. Así que bueno, para comenzar a hablar del punk, cosa de que muchísimos deben saber, es un movimiento de protesta, lo cual yo el otro día hablaba también con mi amigo Seba, que aparece mucho en este podcast. En casi todos los capítulos lo estoy nombrando, así que también creo que él merece un nombramiento especial para este programa. Hablaba con él de que precisamente el movimiento punk acá en Argentina, como muchas cosas, llegaron un poco distorsionadas. Ya que el punk rock no es romper todo ni hacer uso de la violencia en contra de los débiles. Al contrario, es apoyar a los débiles, protestar por las injusticias, no estar, encasillado en una, sociedad represiva, más que nada. Creo que uno de los referentes argentinos con los cuales podemos decir que al principio realmente pregonaba lo que era la verdadera ideología del punk fueron Los Violadores. Busquen disco de Los Violadores, que la verdad, en cuanto a letras, ¿no? Y más allá de su historia, que en otro momento vamos a hablar de ellos, también, como dicen, el punk no es una moda, es un estilo de vida. Así que bueno, obviamente no es un invento argentino el punk, pero todo comenzó, más allá de lo que uno cree, a mediados de los años 60, con las famosas bandas garage de Estados Unidos, ¿no? Donde tenían una forma de tocar mucho más fresca y no tan armada como las bandas Brit del momento, ¿no? Como ser los Beatles, los Rolling Stones. Eran más de acordes simples. Para los que somos guitarristas sabrán de qué hablo. Y para los que no, les digo que es hacer canciones fáciles de recordar y de cantar. Cortas, concisas y muy divertidas. Uno de los exponentes de estas bandas, de este estilo, ¿no? Podría ser también Inglaterra, los The Kings. You Really Got Me, para mí es un tema muy punk. Muy punk. The Who trajo algunas cosas, pero más que nada en su álbum debut. Luego ya era más psicodélico. Pero bueno, a los mediados de los 60 con este tipo de bandas, ¿no? Las garage, el mod, comenzaron a hacer los cimientos de lo que sería el punk que todos conocemos luego, gracias a los Ramones. En Estados Unidos, los Ramones comenzaron con esta idea que inclusive en su tercer disco
segundo, no recuerdo bien ahora, mala mía, está el tema Gina is a punk rocker. O sea, ellos ya utilizaban el término punk antes de que se utilice el término para el estilo de música. Porque los Ramones en realidad siempre dijeron que ellos hacían un rock and roll acelerado, porque la gente tenía muchas cosas que hacer y no podían estar mucho tiempo escuchándolos. Así que en ese ámbito se movían. Para el 69, más o menos, apareció un álbum de MC5 de Detroit, Estados Unidos, que lanzó su más conocido tema, Kid of the Jams. Era una banda muy cruda, muy agresiva, y la mayoría de las canciones eran de la estructura que hoy conocemos como el punk, o sea, 2 o 3 acordes, rápido, conciso, unos tiempos muy acelerados, una forma de tocar, como luego diría Johnny Ramone. Johnny Ramone decía que él no quería largos solos como Jimi Hendrix o mismísimo The Who, que eran unos temas con muchas cosas para hacer, o mucho de la psicodelia que había en ese momento. Lo que él quería era tocar, y ya que era muy, digamos, no tenía un virtuosismo, que luego se contradeciría porque llegó a ser un virtuoso haciendo lo que hacía. Él pensó en poder hacer un tipo de música que cualquiera de nosotros, porque pensó también en las generaciones futuras, cualquiera de nosotros podría tocar. Entonces, esa es la forma de hacer punk. En su momento, los Ramones no utilizaban una ideología, digamos, política sobre el tema. Las letras más bien eran un poco chistes malos, ¿no? Si uno se pone a traducir las letras de los Ramones, salvo las canciones románticas, por así decirlo, las otras canciones hasta los 87 u 86 no tenían una coherencia, digamos, ¿no? Mi humilde opinión es que cuando entra Richie Ramone en el primer disco de esa trilogía de To Take to Die, Animal Boy y más ese tema, ¿no? Animal Boy, es donde comienzan con las letras más, ¿cómo se diría?, más comprometidas, y donde la banda cobra una fuerza impresionante. A diferencia de muchos fanáticos de los Ramones, me considero un fanático de Ramones, pero para mí los 3 mejores discos son los 3 discos con Richie Ramone. Esa es mi opinión. Pero bueno, volvamos al árbol genealógico del punk, donde también están The Stooges, el glorioso Iggy Pop, trayendo también fuertes raíces y bases para fomentar lo que era el punk. Terminando con el tema de los 60, a finales de los 60, la corriente de jóvenes de Reino Unido y Estados Unidos y otros países que consideraban que el rock era como un medio de expresión, o sea, ellos ya creían que era un medio de expresión, ahí es donde surgió el punk, como una burla en realidad a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural. Ya comenzaba el tema de la cultura punk. Como había dicho antes, fueron precedidas por el garage rock, todo esto del punk rock. Tenían igual algunas influencias del sonido de la invasión británica en ese momento, ¿no? Como decía en su momento, The Beatles, The Kings, The Who, The Stooges, Velvet Underground, la banda de Louis Reed, que es una banda que nunca me llegó mucho, pero recomiendo escucharla. Tiene cosas muy buenas. También hay ciertas cosas del surf rock, bandas como The Beach Boys, que en ese momento eran meramente comerciales, pero el punk supo apropiarse de ciertas cositas como para darle un tono más fiestero, ¿no?, a la música, donde también podemos incluir a Bobby Fuller,
que hizo el famoso tema que luego lo reeditaría The Clash, I Fought the Law, que fue un tema incansablemente copiado por muchos, versionados, porque tenía todo el estilo del punk en cuanto a música, letra y energía. The Dictators también andaban dando vueltas por ahí, Dead Boys, y todos terminaban tocando en el mismo lugar, CBGB en Nueva York. Obviamente los Ramones comenzaron en ese lugar, con composiciones sencillas, letras, como decía, ácidas, como la discriminación de otros jóvenes, la antimoda, las drogas eran también algo muy, muy normal en las letras de los Ramones. Y luego la invasión punk, la verdadera invasión punk que surgió desde Inglaterra, fue por una visita de los Ramones a Londres, cuando tocaron en Roundhouse en 4 de julio, el día de la independencia estadounidense, cosa del destino. Grupos que ya existían como los Sex Pistols y The Clash, o The Clash en realidad se estaba formando, pero The Sex Pistols ya estaba porque McLaren, el promotor y manager de los Sex Pistols, ya había visto a los Ramones y quiso hacer lo mismo en Inglaterra. Comenzaban a usar sus instrumentos, sus canciones como un medio de expresión y provocación para mostrar el descontento que había en la sociedad inglesa en ese momento, que era estrecha y represora. The Damned, una de las bandas emblemáticas también del punk rock, que a diferencia de The Clash, por ejemplo, estas dos bandas, ¿no? The Clash tenía unos acordes más trabajados. Yo diría hoy, salvando las distancias, ya viendo toda la influencia punk que hay en el mundo, diría que The Clash fue uno de los precursores del hardcore punk. The Damned, ¿no? Que eran los precursores del hardcore punk. Por tener canciones con acordes más trabajados como el thrash metal, porque todo tiene que ver con todo. Muchos de ustedes seguramente habrán visto al guitarrista de Megadeth con la remera de los Sex Pistols, inclusive hicieron God Save the Queen, Sex Pistols, o sea que el punk también fue influenció a otras bandas de distintos géneros. Por ejemplo, el vocalista de Damned, Dave Vanian, llevaba una estética tipo vampírica, ¿no? que influyó también a la cultura gótica para luego cimentar lo que es el rock gótico, por ejemplo. Blondie fue una banda que sobresalió de la primera oleada de punk rock estadounidense, pero obviamente también comenzaron en CBGB, pero tomó otro camino que los incursionó más que nada a lo que sería la New Wave, ¿no? Que luego venía, porque mezclaban cosas raras como música disco y bueno, esas cositas. No deja de ser una gran banda, y recordemos que en realidad Debbie Harry es una mujer con todos los ovarios que se necesitan para poder estar en la escena del punk. Eso hay que reconocerlo. Estamos hablando aparte de una época en donde las mujeres, salvo Rainbow, de Runaways, por ejemplo, no había bandas con mujeres que podían hacer frente a un mercado supuestamente exclusivo para que solo lo hagan los hombres. Luego, bueno, como todo, ¿no? Se fue evolucionando mucho sus géneros por influencia de otros estilos musicales. Generalmente se definían por características musicales. Las letras las seguían siendo iguales, de contestatarias y protesta. Por ejemplo, en otros países, en Reino Unido, por ejemplo, los grupos tomaron mucha influencia como The Clash, ¿no? De reggae, el ska, de los inmigrantes de Jamaica. The Clash, pionero en esto, porque en su primer disco ya está el tema Police and Thief,
que es de Junior Murray, un cantante de reggae. Así que ellos fueron los primeros también en mezclar muchos estilos de música, como bien lo harían acá en Argentina los fabulosos Cadillacs, influenciados por The Clash. Ven como todo tiene que haber todo. Pero bueno, todo siguió así, pero la idea del del punk siempre fue estar en contra del sistema y dar a conocer tu descontento. El término punk en realidad tiene un significado muy despectivo, ¿no? Porque en realidad significa como es de acuerdo a la etimología, ¿no? Es basura, suciedad, vago, despreciable, sucio, escoria. En realidad tiene muchas definiciones lo que es la palabra. Se utiliza de forma irónica como descripción de crítico, ¿no? Descontento que contiene la música. A utilizarlo como etiqueta propia, los punks se desmarcan de la ecuación de los roles y estereotipos sociales. Debido al carácter de este significado, ¿no? El punk a menudo es asociado con actitudes de descuido personal. Es lo que yo les decía, que llegó acá a Argentina como diciendo que el punk tenía que ser sucio y sin cultura, cuando en realidad mucha gente del punk tiene una sabiduría y una cultura muy, muy extensa, ¿no? Y ¿dónde también se vio por primera vez la palabra punk? Por ejemplo, la palabra punk, por ejemplo, el término se utilizó en una revista que es de Nueva York y ahí donde se utilizó la primera la palabra punk, ¿no? Donde luego, bueno, la utilizarían para estos términos. Tanto la historia como la característica tiene todo algo en común, que es la filosofía punk. El punk es la lucha constante contra el miedo a las repercusiones sociales. O sea, la intención del movimiento punk por lo general es la protesta, y suelen hacerlo presencialmente, así como también utilizando la música que es característica, ¿no? Del estilo. Vuelvo a repetir, todo comenzó, creo que más que nada, con Sex Pistols y The Clash, ya que los Ramones, quienes fueron los precursores del estilo, lo usaban más que nada como para divertirse y nada más. Ya The Clash ya tenía una forma política de ver las cosas. Durante los 80 el punk ya estuvo meramente metido en temas políticos, donde bandas como Dead Kennedys, Bad Religion utilizaban el medio de difusión para la sociedad y poder hacer entender los problemas que había en el mundo en esos momentos. Ya para los 90 el punk se hizo mucho más amateur, que fue también una forma de llegar a mucha gente con las ideas de protesta y tratar de encontrar una forma de escape, que generalmente siempre fue eso el punk, un escape a las opresiones, a la gente que no te dejaba pensar, no te dejaba decir, no te dejaba sentir. Yo creo que también en Argentina se tomó muy bien esa parte gracias a los violadores, por el contexto político que había en Argentina en el 82, cuando surge el punk por primera vez acá. Pero me gustaría que las nuevas generaciones sepan que el punk no murió, porque en realidad es un ideal, no es una moda. Y los ideales nunca mueren. Siempre queda una semilla. Y la semilla del punk para mí va a perdurar por los siglos de los siglos. Porque es algo que no van a poder extinguir fácilmente. Porque siempre que haya una persona disconforme
o que sienta que hay una injusticia en la cual él tiene que alzar la voz para poder expresarse, ya se está cumpliendo, digamos, uno de los mandamientos del punk y está floreciendo nuevamente el punk en esa persona. La llama del punk nunca se va a apagar, porque lamentablemente el ser humano siempre está tratando de cumplir sus metas egoístas, dejando a los débiles siempre atrás. Y esos débiles que siempre quedan atrás son los que más fuerza tienen como para mantener vivo el punk. Un estilo de música que puede llegar a ser alegre, contundente, agresivo, pero no como muchos piensan, que es falto de cultura. Tiene una forma de decir las cosas por ahí directa, sin utilizar sarcasmo ni metáforas. Suelen decir las cosas directamente, pero cosas concisas y reales, llenos de cultura. Muchos músicos punk hoy son profesores o han estudiado filosofía, arqueología, sociología, ciencias políticas, todo como para poder implementar en sus letras y poder llevar un mensaje de entender que hay que estar en la lucha siempre. Siempre. Sobre todo si sos de la clase obrera. Eso lo saben muchos punk. Generalmente está arraigado con la clase obrera. Tomó la idea de hacer una música divertida pero con letras contundentes. En el episodio siguiente vamos a hablar de una banda que hace eso, que es Escape, ¿no? Pero que con otra mezcla, con una mezcla de estilos muy, muy buena. Pero para mí, como cerrando ya, decirles de que el punk sigue siendo lo mejor que conocí en mi vida en cuanto a estilos musicales, porque ha logrado llevarme a otros estilos. No es como cuando uno comienza solo escuchando, no sé, porque en realidad nunca lo hice. Siempre que escuché un estilo de música traté de buscar de dónde venía. Pero el punk resulta ser que es como el rock and roll. Lleva a otros estilos y ha influenciado muchos estilos. Así que por eso para mí el punk, los Ramones, The Clash, Sex Pistols son la trilogía que uno tiene que tener en su discografía siempre. Recomendaciones para escuchar punk, muchas. Pero vamos a centrarnos en lo principal como para entenderlo. New York Dolls. El primer disco de New York Dolls. Lo recomiendo muchísimo para entender de dónde viene. Primer disco de los Ramones. De Ramones. Para saber quiénes fueron los que encontraron una vuelta al tema. El único disco de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Lo mejor que hicieron, aunque haya sido lo único. Es increíble ese disco. Primer disco de The Clash. Discazo. A los que les gusta el cine de horror y un poco más agresivo yendo al hardcore punk, Misfit. Cualquiera. Ese no tiene desperdicio. Cualquiera con Glenn Danzig. Cualquier disco con Glenn Danzig, Misfit es lo mejor. Así que bueno, terminando con este episodio, quería hablarles de un estilo de música que se arraigó en mi juventud, en mi adolescencia. Sigo escuchando discos de los Ramones, de The Clash, nuevas bandas punk, siempre trato de escuchar bandas nuevas. El punk le sucede como al heavy metal. Las bandas nuevas no tienen mucha difusión, pero siempre están volviendo a las raíces y mantienen viva la llama de lo que sería el estilo y la ideología, que es lo más importante. Así que bueno, esto ha sido el Edu de la Gente. Un abrazo para el querido Poki. Gracias por mantener viva la llama del punk también. A todos, ya saben, síganme en Spotify, pueden buscarme en YouTube, Anchor y Spreaker. Denle like,
En YouTube pueden dejar en los comentarios si quieren que hablemos de algo en especial, lo que quieran. Siempre es bueno tratar de comunicarse. Así que un abrazo a todos. Esto ha sido el Edu de la Gente. Salud y libertad.